Quería arrancar la charla con una frase de esta novela de Philip Dick de Sueñan los Transformers con... Los Transformers, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y la frase es esta de: un robot humanoide, dice, es como cualquier otra máquina, en un abrir y cerrar de ojos puede fluctuar entre suponer un beneficio y convertirse en un peligro. En el primer caso no es nuestro problema. Esta frase se la dice Rick Deckard. No sé si leyeron el libro, pero si no lo leyeron se los recomiendo. O miren Blade Runner, que también está muy buena. Y esta frase se la dice el inspector Rick Deckard, que es el protagonista de esta novela, se la dice a su jefe en el contexto de la posibilidad de sacar del servicio a los androides humanoides que se están volviendo peligrosos. Y esta frase me gusta, o sea, cuando empecé a preparar la charla, volví a releer un poco el libro, me acordaba de esta escena, me gusta porque tiene que ver con una de las preguntas que me gustaría tratar de contestar, no sé, en algún momento al final de la charla, que es esto de si qué tan buenos o qué tan peligrosos o apocalípticos pueden llegar a ser los Large Language Models. Así que, primero, bueno, yo soy Mariana Taglio, estoy trabajando, como ya les decían, como Project Leader en un equipo de Machine Learning en Mercado Libre. Soy licenciada en Letras, me interesan mucho los problemas relacionados con el lenguaje. Y lo que quiero hacer hoy es contarles cosas, contarles cosas que estuve aprendiendo, que me llevaron mucho tiempo, así que bueno, tratar de condensarlo en 25 minutos. Pero bueno, creo que capaz les puede llegar a ser útil y la idea es que de hoy salgan con algunas intuiciones o con algunas preguntas o disparadores para cuando quieran, ojalá, meterse a estudiar o aprender un poco más sobre Large Language Models y un poco más de inteligencia artificial. Así que, para contestarle esa pregunta que hice al principio, primero quiero hablar sobre qué son los modelos de lenguaje, qué son los Large Language Models, contarle un poco sobre cómo están ellos, o sea, la arquitectura que subyace a ellos. Y también quiero contarles sobre la evolución, hacer un repaso sobre la evolución en los últimos años, y hablarles un poco de las capacidades de razonamiento que capaz escucharon hablar, y también contarles un poco sobre las limitaciones que tienen estos modelos hoy en día y algunas estrategias que existen para mitigar estas limitaciones, y contarles también sobre los Augmented Language Models. Así que, si les parece, arrancamos. Entonces, para contestar la pregunta de qué es un Large Language Model, primero nos tenemos que preguntar qué es un Language Model. Y un Language Model es eso, es un modelo de lenguaje que determina la probabilidad de ocurrencia de una palabra en una secuencia de palabras. Y seguramente, obviamente, me imagino que ya todos conocen ChatGPT, pero no tenemos que entrar a ChatGPT para interactuar con un Language Model, o sea, lo podemos hacer todos los días cuando usamos el teléfono, el predictor del celular. Pero bueno, ahora tenemos esto de que son large, o sea, ¿y qué significa que sean large? Y bien, la idea es que cuanto más grande es la red neuronal, o sea, los modelos de lenguaje están basados en redes neuronales, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero cuanto más grande, o sea, cuanto más parámetros tiene, y estamos hablando de miles de millones de parámetros, mejor predice la próxima palabra. Entonces, primero, ¿qué son los parámetros de una red neuronal de los que tanto se hablan? Bueno, los parámetros son como las variables internas que tiene el modelo y que el modelo va aprendiendo durante el entrenamiento. Para los que no vengan del mundo de Machine Learning o de Deep Learning, pensémoslo como que los parámetros son unas perillas que uno va ajustando para que el modelo funcione mejor. O sea, como una configuración que uno va ajustando. Entonces, estos parámetros determinan la forma, la arquitectura de la red neuronal y determinan la forma en que uno procesa los datos de entrada. Entonces, ¿por qué hablamos de miles de millones de parámetros? ¿Por qué necesitamos miles de millones de parámetros para tener estos modelos de lenguaje que son tan buenos y predicen también la siguiente palabra? Entonces, parece que cuantos más parámetros tiene, o sea, cuantas más variables el modelo aprende, más, podemos decir, más patrones complejos empieza a aprender. Y hablamos de patrones complejos del lenguaje. Y esto es útil si uno quiere predecir la siguiente palabra. Entonces, la gente de OpenAI, que son los que hicieron ChatGPT, en el 2020 sacaron un paper que hablan justamente de la
escalabilidad, de cómo escalar los modelos de lenguaje. Y ellos encontraron, mediante una serie de ecuaciones, que a medida que uno aumenta la cantidad de parámetros, o sea, el tamaño de la red neuronal, y en consecuencia aumentando el poder de cómputo, porque necesitamos mucha más GPU para procesar, para entrenar estos modelos, mejor predicen. O sea, empiezan a aparecer como algunos destellos de razonamiento. Pero bien, acá yo les puse que hasta 2022. ¿Y por qué digo hasta 2022? Porque el año pasado, el paper este de OpenAI es de 2020, pero el año pasado la gente de DeepMind, que es como, bueno, la competencia, sacó un paper y crearon un modelo de lenguaje, se llama Chinchilla, y en ese paper lo que ellos detectaron es que los modelos de lenguaje actuales, incluidos los de GPT, GPT 3.5, GPT 4, están subentrenados. O sea que lo que hicieron fue aumentar muchísimo, muchísimo la cantidad de parámetros, pero manteniendo siempre fija la cantidad de datos de entrada. Entonces lo que ellos dicen es, bueno, si en realidad aumentamos mucho más la cantidad de datos, pero achicamos la cantidad de parámetros, o utilizamos la mitad de la cantidad de parámetros, podemos obtener una performance igual o mejor que la de los modelos actuales. Y esto es útil porque reduce muchísimo el costo computacional. Así que, o sea, es de esperarse que ahora en más los modelos de lenguaje que aparezcan empiecen a tener, que sean cada vez más chicos, o sea, que las arquitecturas sean cada vez más chicas. Bien, cuando hablamos de la arquitectura, tenemos que hablar de cómo están hechos los modelos de lenguaje, y primero quiero contarles un poco de cómo se hacía procesamiento de lenguaje al menos hasta 2017, y que igual se sigue haciendo en algunos lugares. Pero bueno, hasta 2017 la forma más común de hacer procesamiento de lenguaje, o sea, de procesar texto, era con redes neuronales recurrentes. Y las redes neuronales recurrentes lo que hacen es procesar una secuencia de palabras. O sea que si pensamos en un ejemplo de traducción, por ejemplo, del español al italiano, lo que va a hacer la red neuronal recurrente es agarrar palabra por palabra e ir devolviendo de manera secuencial su contraparte en italiano. ¿Ok? Eso es lo que hace la red neuronal recurrente. Pero, ¿qué pasa? Tienen algunas limitaciones. Bueno, primero les quiero decir algo. Lo de la secuencia es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con un cierto orden, o sea, la secuencia en el lenguaje importa. No podemos cambiar de manera aleatoria, porque si estamos hablando de una tarea como, por ejemplo, la traducción, cambiaría completamente el sentido de la oración. Ahora, las limitaciones que tienen las redes neuronales recurrentes es que las redes recurrentes tienen una particularidad, y es que tienen poca memoria. O sea, son como, yo le digo a las redes Dory, porque, ¿qué pasa? Cuando la red neuronal tiene poca memoria para cuando está tratando consecuencias de texto muy largas, que puede ser, no sé, un párrafo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está analizando, está procesando la última oración del párrafo, ya se olvidó de la primera. Bueno, y otro problema que tienen es que justamente como procesan de manera secuencial, no se pueden paralelizar. Entonces, no importa cuánta GPU uno tenga, eso no se puede hacer más rápido. Y eso es un problema, porque si uno no puede entrenar más rápido, no puede entrenar con más datos. Pero bueno, por suerte, en el 2017 aparece la arquitectura de Transformers, que es el título de mi charla. Y los Transformers no son ni más ni menos que una nueva arquitectura de red neuronal, y que tiene la ventaja que no procesan el texto de manera secuencial. Y esto es una ventaja porque permite paralelizar, o sea que si uno tuviera mucho poder de cómputo, o sea, el hardware correcto, podrías entrenar modelos muy grandes con muchísima cantidad de datos. Ahora, si no procesan de manera secuencial, ¿cómo hacen para interpretar el orden correcto de las palabras? Entonces, la gente que inventó estos transformers, se les ocurrió esto del positional encoding. Y el positional encoding es un mecanismo que la idea sería, agarrás las palabras, o sea, agarrás la oración y a cada palabra le pones un numerito. Y el numerito ese representa como el orden en el que apareció la palabra en esa oración. Entonces, vos ahora vas a conocer el orden, lo vas a interpretar directamente del dato, no de la estructura de la red. También tienen otro mecanismo, los transformers, que se llama attention o atención, que no necesariamente, o sea, que ya venía, creo que en 2014 lo inventaron,
Pero lo que hace el mecanismo de atención básicamente es otorgarle más peso o más relevancia a las palabras que son más relevantes para la tarea que sea, para, por ejemplo, la tarea de predicción de la siguiente palabra. Si estamos hablando de un ejemplo de traducción, le otorgaría un poco más de peso, más relevancia a las palabras que nos van a ayudar con esa traducción. Y el siguiente mecanismo que sí es una innovación de los Transformers es esto que se llama Self-Attention. Y Self-Attention se los voy a ilustrar con un ejemplo. Pensemos que Self-Attention lo que permite es interpretar a las palabras en función del contexto en el que aparecen. Entonces, en español y en otras tantas lenguas tenemos lo que se llama la polisemia, o sea, tenemos un montón de palabras que tienen muchos significados. Entonces, ¿cómo sabemos en esta oración de la mujer se sentó en el banco, a qué significado de banco hace referencia? Si hace referencia al banco de una entidad financiera, o al banco de una plaza, o al banco de un río, o lo que sea. Entonces, justamente el mecanismo de self-attention lo que permite es interpretar a las palabras en función del contexto. Entonces, en base al contexto que rodea la palabra banco, puedes saber qué significado es el más apropiado en este contexto. Bien, esta es como la estructura que subyace a todos los Large Language Models de hoy. O sea, todos los Large Language Models de hoy están basados en Transformers. Obviamente, algunos tienen otras vueltas de tuerca, y no voy a hablar de eso ahora, o sea, no voy a hablar de Reinforcement Learning from Human Feedback, que es el mecanismo que usa ChatGPT, tipo, se los adelanto por las dudas, pero quiero contarles un poco de la evolución de los Large Language Models. No arrancan acá en 2019, o sea, estoy haciendo un recorte justamente para que me entre en esta charla, pero les quiero contar algunas cositas de estos modelos de lenguaje. Todos estos que están acá, y hay muchísimos más, todos están basados en Transformers. Bien, entonces, en el año 2019, Google sacó este Transformer, este modelo de lenguaje, se llama T5, que acá no sé si alcanzan a ver, pero bueno, tiene 3.000 millones de parámetros y 11.000 millones de parámetros. Bueno, ¿cómo hicieron para entrenar este modelo de lenguaje? Agarraron un montón de datos de Internet y crearon un modelo de lenguaje con la arquitectura de Transformers. O sea, procesaron el texto con la arquitectura de Transformers. Bien, pero ¿qué pasa? Un par de años después, en 2022, agarraron y dijeron, vamos a ajustar el modelo y vamos a usar una porción distinta de datos. Agarramos ese modelo base, lo ajustamos y vamos a crear otro. ¿Para qué? Para que sea muy bueno para algunas tareas específicas. Esto es lo que se llama fine-tuning, que capaz lo escucharon mencionar por ahí. Y con esta estrategia de fine-tuning lo que hicieron fue crear un modelo de lenguaje nuevo que se llama FLAN T5. ¿Cuál es la particularidad de hacer fine-tuning? Es que uno lo que hace es cambiar los parámetros de la red neuronal. O sea, los pesos, para los que vienen más del palo de deep learning, cambian, se modifican cuando uno hace fine-tuning, cuando le agrega, le inyecta datos nuevos para que aprenda. Entonces, este tipo de datos que ellos usaron es lo que ellos lo llaman Instruct Data en el paper. No son ni más ni menos que ejemplos que crearon a mano de preguntas y respuestas, para que aprenda a hacer algún tipo de razonamiento. Bien, yendo a GPT-3.5 y GPT-4, que son modelos muchísimo más grandes, estamos hablando del orden de 175.000 millones de parámetros y creo que son 500.000 millones los de GPT-4, que a propósito GPT-4 es multimodal, o sea, acepta texto, imagen y devuelve texto. La particularidad que tienen es que estos modelos no se pueden fine-tunear, o sea, no se puede hacer fine-tuning, no se pueden ajustar. ¿Por qué? Porque por ahora los pesos esos, o sea, los parámetros no están disponibles. ¿Okay? Entonces tenemos otras formas de interactuar con estos modelos de lenguaje como GPT-3.5 y GPT-4. Y es a través de las interfaces de la interfaz web de ChatGPT y la API. ¿Okay? Y la manera que uno interactúa es haciendo lo que se llama prompting. Prompting es eso, es mandarle una solicitud. Uno le hace una pregunta, cualquier tipo de pregunta, eso es hacer un prompt. Hay formas más inteligentes o más sofisticadas de hacer prompting, que ahora vamos a hablar, pero bueno, sepan que cualquier tipo de interacción que uno tenga con esos Large Language Models es, de esa manera, es hacer un prompting. Y uno puede interactuar así, no solo con GPT-3.5, sino con otros modelos de lenguaje. Y en esto, bueno, en esta carrera de modelos de lenguaje aparece Meta,
Y Meta dice, bueno, yo voy a hacer mi propio modelo de lenguaje, y saca Llama, que es un modelo de lenguaje más chiquito. Tienen las versiones extra small, tienen medium, y son modelos tan chiquitos que, digo, en comparación con GPT-3, ¿no? Pero son modelos del orden de 7.000 millones de parámetros, o sea que tranquilamente lo podrían correr en sus computadoras. Por lo menos yo acá en esta puedo. Y lo interesante de esto es que, bueno, en algún momento se liquearon, se filtraron los pesos de Meta, o sea, del language model de Llama. Hasta ahí no se podía hacer fine tuning. Los pesos eran privados, los conocían solamente ellos, esos parámetros. Se filtraron, no sé cómo, y un equipo de Stanford agarró esos pesos y empezó a pegar a la API de GPT-4 y empezó a generar un montón de ejemplos. Y con esos ejemplos hicieron un fine tuning, pero es un fine tuning particular, porque los ejemplos fueron creados de manera artificial, o sea, creados por una inteligencia artificial. Y con eso sacaron este modelo de lenguaje que se llama Alpaca. Y acá no dice los parámetros, porque me olvidé de ponerlo, pero creo que están alrededor también, tienen distintos tamaños, o sea, 7.000, 13.000, etcétera, etcétera. Y hay un montón más, o sea, es como que ahora les agarró esto de hacer modelos con estos nombres, está Vicuña también, y hay un montón de modelos, pero bueno, estoy haciendo un recorte solamente para contarles esto. Hay muchas formas de hacer fine tuning, ¿ok? Bueno, ahora, yo les decía antes que cuantos más parámetros tiene la red neuronal, mejor predice la siguiente palabra. ¿Y qué es esto de predecir mejor la siguiente palabra? Y entonces me puse a escuchar una entrevista que le hicieron a Ilya Sutskever, que es el head, el Chief Data Scientist de OpenAI, y él dice que en realidad es una pregunta mucho más profunda de lo que parece. Porque predecir bien la siguiente palabra, o sea, muy bien la siguiente palabra, implica que el modelo tiene que tener algún tipo de entendimiento de los procesos subyacentes que llevan a la creación de esa palabra. Algún tipo de concepción del mundo tiene que tener. Esto va de la mano. Dato. La gente de Stanford gastó solamente $500 para crear un nuevo modelo de lenguaje. Bueno, pero esto que les decía de esto de predecir, de tener como algún tipo de concepto, va de la mano con lo que les quiero contar, y es con el razonamiento que empieza a aparecer con los modelos de lenguaje muy grandes, o sea, los modelos de lenguaje que están en el orden de los miles de millones de parámetros. ¿Por qué? Porque a partir de cierta cantidad de parámetros, lo que detectaron es que los modelos parecen exhibir capacidades de razonamiento. Y si son usuarios de ChatGPT se pueden dar cuenta de eso. O sea, parece responder muy bien, contestar muy bien a las cosas que nosotros les pedimos. Bueno, ¿cómo hicieron para evaluar este razonamiento? Lo que hicieron fue, básicamente, evaluarlo con exámenes. O sea, empezaron a tomarle exámenes. Los instruyeron para que puedan contestar preguntas de exámenes como de exámenes de ingreso a universidades de medicina, y sorpresivamente los pasó muy bien. Entonces, ¿cómo es una instrucción, por ejemplo, que se le da a un language model? Acá tienen el ejemplo. Esta es la pregunta: la cafetería tenía 20 manzanas, si usaron 15 para preparar unas tortas y compraron 7 más, ¿cuántas manzanas tienen? Y acá abajo ven que hay una A. ¿Eso qué significa? Que lo que se le está pidiendo al language model es que conteste, o sea, que no continúe agrandando la pregunta. O sea, que lo que tiene que poner ahí es la respuesta a ese problema. Ahora bien, todo muy lindo, pero ¿qué pasa? Empiezan a hacer agua a veces. O sea, en un momento si están acostumbrados a usar modelos de lenguaje, nos empiezan a decir cualquier cosa. Y eso tiene que ver con las limitaciones que tienen. Si escucharon hablar de alucinaciones, las alucinaciones son esos, que los modelos pueden dar información falsa aun cuando el texto parece tener sentido. Técnicamente, tengo entendido que el mejor término es confabulaciones, porque en realidad es algo que nosotros también hacemos, los seres humanos. O sea, nosotros también nos olvidamos de cosas e inventamos. Y parece que tiene sentido, pero en realidad es porque nos falló la memoria. Así que bueno, si le vamos a dar características antropomórficas a los modelos, creo que lo mejor es usar la palabra correcta. Y la otra limitación, o sea, hay otras más, pero les voy a hablar de estas dos hoy, es esto que se llama compositionality gap. Y básicamente es que los modelos
parecen poder contestar bien a subtareas o a subproblemas, pero cuando tienen que contestar toda una pregunta grande, o sea, que tiene como distintas partes donde tiene distintos razonamientos o que tendría que ejecutar distintos razonamientos, empieza a hacer agua. Entonces existen algunas estrategias. Me quedan 5 minutos de charla, bueno, me voy a meter. Bueno, algunas estrategias que son in-context learning y self-consistency. Básicamente es, para no tener que hacer fine-tuning de un modelo, o sea, no tener que crear un modelo de cero, directamente cuando hacemos prompting podemos pasarle algunos ejemplos. ¿Para qué? Para que el modelo de lenguaje sepa cómo tiene que contestar. Por ejemplo, podríamos pedirle al modelo de lenguaje que aprenda a clasificar, no sé, reviews de usuarios. Entonces, directamente en el prompt le pasamos algunos ejemplos de reviews con su calificación, positiva, negativa, y después le damos algunos ejemplos que nosotros, o le pedimos que califique algunas reviews que nosotros no sabemos calificar. Entonces, el modelo de lenguaje, con esa información que le damos en el contexto, podría aprender a hacerlo muy bien. La ventaja de esto es que no hay que actualizar los parámetros de la red neuronal, o sea, no hay que cambiar el modelo. Un tipo de in-context learning es esto que se llama chain of thought. Básicamente es pedirle al modelo que vaya pensando paso a paso. O sea, pedirle que el razonamiento que tiene que tener para resolver un problema lo vaya haciendo pasito a pasito. Por ejemplo, en este caso, le pedimos que la cafetería tenía 20 manzanas, se usaron 15 para preparar unas tortas y comprar 7 más. ¿Cuántas manzanas tienen? No queremos que el modelo nos conteste la pregunta, o sea, nos dé el numerito final, sino que queremos ver cómo va llegando a ese paso. Bien, sorpresivamente, bueno, lo hace muy bien. Esto es un ejemplo que lo hice con ChatGPT. La otra estrategia para mitigar este problema de lo que se llama el compositionality gap es lo que se llama self-consistency. Básicamente es agarra, le preguntas muchas veces al modelo y te quedas con la respuesta, la respuesta mayoritaria. Bien, ahora ¿qué pasa? Hasta ahí estamos bien, resolvimos un poco el compositionality gap, pero tenemos el problema de las alucinaciones o las confabulaciones. Entonces, para eso existen los Augmented Language Models, que a mí me gusta decir que son como language models on steroids, porque en realidad son language models con más habilidades de razonamiento y uso de herramientas. Así que les muestro un ejemplo, nada más. Esto es un ejemplo de LangChain, que es un framework que se usa para construir aplicaciones basadas en modelos de lenguaje, y donde se le pide a LangChain, no a LangChain, al modelo de lenguaje, que diga, bueno, quién es la novia de Leonardo DiCaprio, cuál es su edad. ¿Y qué pasa? Si el modelo de lenguaje fue entrenado con datos de hasta el año pasado, es posible que no sepa quién es la novia de Leonardo DiCaprio, que a propósito ya quedó viejo porque ya cambió de novia, pero es posible que tampoco conozca su edad, si por ejemplo la novia cumplió años ayer. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje se sigue utilizando para hacer el razonamiento, pero después el modelo de lenguaje sabe a qué herramientas tiene que llamar para poder contestar esta pregunta. Y en este caso lo que hace es, bueno, si tiene que buscar algo, sabe que tiene que ir y utilizar la API, por ejemplo, de Google Search, que es lo que hace acá, para poder contestar la pregunta y ser más consistente. Y esto lo que permite es eliminar, de alguna manera, mitigar el problema de las alucinaciones, porque vamos a tener modelos que van a estar utilizando información que es mucho más consistente. Y la ventaja es que no hay que cambiar el modelo, o sea, no hay que aumentar la cantidad de parámetros. Así que bueno, les dejo algunos links de utilidad si después les interesa saber un poco más, es un súper recorte. Pero bueno, antes de terminar la charla, me gustaría tratar de contestar o hablar un poco de esta pregunta que me hice al principio, o sea, de qué tan buenos o qué tan malos pueden ser los modelos de lenguaje. Y me parece que, o sea, es muy pronto para dar una respuesta, porque, por ejemplo, en el caso de Instagram, dicho por la gente que hizo Instagram, ellos dijeron, bueno, hace 10 años cuando hicimos Instagram no sabíamos que iba a ser fatal para los adolescentes. Entonces digo, esto creo que es muy pronto, o sea, es muy pronto para decirlo. Sí, es una herramienta, por ejemplo, ChatGPT, que tuvo una adopción increíble, o sea, no sé, en 5 días creo que tuvieron 1 millón de usuarios o una cosa así. Pero me parece que la pregunta esta tiene como muchas aristas y de eso quería hablarles. O sea, podemos usar los modelos de lenguaje para hacer cosas que son realmente útiles para nosotros, pero que también pueden ser revolucionarias para el mercado laboral, porque podríamos estar dejando gente afuera del mercado laboral, justamente, gente que se dedicaba a hacer alguna de esas tareas. Pero también pueden ser muy útiles, por ejemplo, para, no sé, ayudar a los médicos a encontrar diagnósticos
enfermedades o cosas que no se habían imaginado y potencialmente salvar vidas. Y obviamente, como toda máquina, debería ser utilizada, o sea, con algún tipo de conocimiento, porque en definitiva, si no, o sea, si no es como pilotear un avión sin tener experiencia, y bueno, lo más probable es que uno haga un desastre. Pero bueno, lo que quería, digamos, cerrar esta charla es pensando más en el tema de los riesgos que tiene los Large Language Models, como más o menos para que les quede, para que se vayan con estas preguntas hoy. Y por un lado tenemos el tema de que a medida que estos modelos de lenguaje se vuelven cada vez más autónomos, se va afianzando cada vez más la desigualdad. Y la desigualdad, estoy hablando del sexismo, de racismo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque los modelos de lenguaje están entrenados sobre datos y los datos están sesgados. Y es así. Así que sobre esto les recomiendo que se queden a la charla de hoy de Laura, que es a la tarde, está muy buena. Y por otro lado, hay un tema más que no está en la agenda, o sea, no se habla tanto de esto cuando se habla de los riesgos de los modelos de lenguaje, pero sí debería estar en la agenda de todos, o sea, de toda la humanidad, y es el impacto ambiental que tienen. Y es entrenar estos modelos de lenguaje, y esto es dato, pero hablamos de modelos de 500.000 millones de parámetros, o sea, el impacto ambiental que tienen, piensen que es como 100 vuelos, o sea, el dióxido de carbono que largan es como 100 vuelos de ida y vuelta entre Nueva York y Beijing. Entonces, me parece importante que sepamos para qué queremos usar estos modelos de lenguaje, o sea, qué aplicación súper benéfica va a tener para la humanidad como para justificar este impacto que tiene en el medio ambiente.